Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos que está encaminado a la producción de textos expositivos. En este caso, el encuentro de hoy va a estar encaminado hacia esa estrategia o estrategias de producción del texto, analizándolo desde la macroestructura. Entonces nos fijaremos desde aquí en cada uno de los puntos que componen esa macroestructura, perdón, y nos vamos a fijar, vamos a trabajar allí profundamente en cada una de estas partes. Bueno, entonces sean todos bienvenidos. Espero que este video logre ser bastante ilustrativo para ustedes. Espero les logre dar luces, los logre orientar en la producción del texto expositivo que ustedes deben presentar como requerimiento para la actividad integradora de final de semestre. Quisiera aclararles también que estas explicaciones eh, están orientadas a, a mejorar, a desarrollar sus habilidades en la producción de este tipo de textos, pero en el estilo, ya en el contenido, pues eso hace parte de otro espacio, ¿cierto? Pero entonces aquí estamos trabajando, como bien lo saben, es en el estilo, en la mirada, en la naturaleza misma del texto expositivo como tal. Ya allí lo del contenido ya es un espacio que desde investigación logran orientarlos mucho mejor. Sin embargo, pues no está de más también trabajar allí y tener eso en cuenta para orientar este trabajo, ¿no? Y reflexionar también algo acerca de ello. Bueno, entonces, arranquemos, muchachos. Les mencionaba anteriormente que lo que vamos a trabajar ahora va a ser en la macroestructura del texto. En el anterior video veíamos la microestructura del texto, entonces analizamos allí lo que ocurría dentro del texto, lo que podía ocurrir dentro de los párrafos, lo que podía allí estar involucrándose en esa producción de su texto, pero dentro del texto, dentro de los párrafos, a esa parte, pues con esa pequeña y diría yo simple definición, vemos la microestructura, pero ahora vamos a trabajar en la macroestructura. A ver, el texto tiene una macro grande, una estructura grande. Para entenderlo mejor, me gustaría, por ejemplo, que reflexionáramos sobre el texto narrativo que ustedes, por ejemplo, conocen muy bien. Entonces, pensemos en un cuento. Nos enseñaron desde que estábamos en la escuela que, por ejemplo, un cuento está compuesto básicamente en su macroestructura, está compuesto básicamente por qué? Inicio, nudo y desenlace. Un cuento básicamente tiene que esas tres partes. Entonces, cuando vemos un texto expositivo, lo vemos en su macroestructura, pues él también tiene unas partes. Bueno, entonces, para analizar la macroestructura del texto expositivo, he decidido traerles aquí a este señor que pueden ver en el video. Es un esqueleto. ¿Y por qué? Porque es la estructura, es una estructura que sirve de soporte para agregarle todo. ¿Qué sería de nuestro cuerpo si no tenemos nuestra estructura ósea para darle fuerza, para que allí poder que vengan adheridos los músculos? Y en los músculos también vaya un sistema que va irrigando, por ejemplo, la sangre. Entonces, y también allí en los músculos hay un sistema nervioso, pero lo que le da la base a todo esto, la estructura base, la macroestructura, lo que le da la base a esto, pues básicamente son los huesos, ¿cierto? Podemos tener muy buenos músculos, pero si no hay una buena estructura ósea, pues es algo allí más bien como delicado. Entonces, me moveré yo acá, a veces soy por acá algo inoportuno, me moveré por aquí y vamos a empezar en la macroestructura por la primera parte que corresponde a la introducción. La introducción es ese párrafo, es ese primer párrafo con el cual empieza nuestro texto expositivo. Puede ser un párrafo o pueden ser dos párrafos de introducción, no hay problema.
Incluso he llegado a ver algunos textos expositivos que tienen dos párrafos introductorios y tal vez un párrafo allí, un tercer párrafo que sirve como para hilar lo que ya vas a empezar a mencionar en el desarrollo, en el cuerpo de tu texto expositivo. Entonces, muchas veces es solo un pequeño párrafo allí, pero por lo general es un párrafo. Pueden tener dos párrafos y tal vez allí un pequeño párrafo. Eso ya lo vamos a estar viendo cuando empecemos a trabajar en el desarrollo. Pero ahora nos vamos a concentrar en la introducción. Entonces, en la introducción, como ustedes saben, se da a conocer que el tema del cual está hablando nuestro texto expositivo, el propósito que allí reposa, también se puede ver en un texto expositivo como el procedimiento que va a seguir, se presenta también en el párrafo introductorio el tema, se trae allí directo el tema en el cual vamos a trabajar en la introducción. Son como las primeras escenas de una película, o sea, necesitamos captar la atención del lector. Entonces, para mí ese primer párrafo o esos dos primeros párrafos introductorios merecen tanta atención y merecen tanto cuidado. ¿Por qué? Porque, como les digo, es como un libro, con esas primeras páginas que uno le logra llamar la atención, o tal vez te recomiendan una serie y tú vas a ver la serie y ves el primer capítulo y como que, uy, te atrapa, ves el segundo capítulo y quedas allí atrapado. Y hay muchas series que fallamos, por ejemplo, a verlas y decimos, no, no me gustó, pero es porque tal vez en esos capítulos introductorios no logró engancharnos, no tenía como esa fuerza, ese poder. A veces son estrategias de estos productores, a veces no, no lo sabemos, pero lo ideal es que esos primeros capítulos nos enganchen. Entonces, en nuestro texto expositivo necesitamos que esos primeros párrafos, que lógicamente hay que prestarle mucha atención a todos los párrafos, pero es en la introducción donde va a ser el gancho allí para atrapar a nuestro lector, para centrarlo, aterrizarlo y para traerlo como a esta historia, a esta película, a este encuentro que se va a ver que expositivo, ¿no? Utilizo mucho la metáfora o la comparación con una película, porque es la manera como también está compuesta, ¿no? Entonces, esas primeras escenas logran captar la atención del espectador. Entonces, eso es lo que busca ese párrafo introductorio, como venir, darle la bienvenida, no darle la bienvenida, pero traerlo, centrarlo y mostrarle qué es lo que va a encontrar de aquí en adelante. También debemos decir en la introducción que el tono es muy ameno, sin embargo sigue teniendo esa rigurosidad académica, no, pues no, y esa formalidad, no, no cae en la informalidad, a pesar de que en el párrafo introductorio, como lo vamos a ver en este encuentro, puede tener como ciertos matices de flexibilidad, y ya lo van a ver por qué, pero sigue respondiendo a la rigurosidad académica de un texto académico. Entonces, como les decía, lo que busca es despertar ese interés del lector, centrarlo y mostrarle allí el tema claramente con el cual se va a encontrar. Bueno, un segundo punto en la macroestructura del texto expositivo es el desarrollo. Entonces en el desarrollo ya es el cuerpo como tal del texto expositivo. Entonces allí están estos párrafos en el cual vamos a desarrollar lo que propusimos a nuestro lector que íbamos a desarrollar, ¿no? Entonces debe estar bien organizado, debe estar bien planeado, debe bien estar bien estructurado, debe tener un orden lógico y consciente. No es, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer sus párrafos, porque me imagino que ya han adelantado bastante y simplemente estos espacios que ustedes ven acá o en este espacio que están teniendo es como para pulir en estilo su texto expositivo. No es para decirle, venga, escriba esto, no, no es para decirle, usted ya sabe qué va a escribir, pero ¿por qué no lo escribe de esta manera y por qué no lo organiza de esta manera, cierto? Entonces no es con el contenido, es con el estilo que es tan importante. Entonces, en el desarrollo, en el cuerpo
del texto expositivo, pues podrán encontrar allí muchas descripciones, definiciones, en lo cual ya habíamos hablado en el encuentro anterior. Van a encontrar ya todo el cuerpo de su texto expositivo y les repito, es bien ordenado, tiene, ese orden es lógico, no es arbitrario y tiene una organización expositiva que depende de la naturaleza de cada texto. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una autografía viene como con un orden cronológico cada uno de estos párrafos. Entonces, observen que no es un orden arbitrario, no es un orden que lógico, bien pensado, bien planeado, bien estructurado. Y como final, tenemos la conclusión en la macroestructura, que es una breve síntesis de lo expuesto. Bueno, entonces hay varias también estrategias para hacer una muy buena conclusión. Una de ellas es tal vez recopilar lo que se ha mencionado, ¿cierto? Como devolvernos un poco a la introducción, mirar allí la introducción, cuál fue ese propósito que teníamos, cuál fue ese tema, vamos a recapitular aquí, podemos darle una mirada así breve, una síntesis al desarrollo que se tuvo y también se pueden allí escribir en las conclusiones algunas sugerencias, hacer unas proyecciones y, ¿por qué no, unas reflexiones? Entonces, la conclusión también, creo que en los textos expositivos académicos sueles tener, yo no quisiera decirlo flexibilidad, pero no es como no está marcado tanto por esa rigurosidad, ¿no? Porque entonces sí es riguroso, a ver, sí es riguroso, pero entonces a su vez se presta para moverse un poco más, por ejemplo, cuando puede haber un espacio de reflexión allí como un componente en la conclusión. Esa parte es bien importante cuando podemos sugerir, entonces se escucha allí a un autor, se escucha tal vez allí en la conclusión un autor más desde acá, bueno, más desde aquí. Pero entonces en este encuentro que vamos a tener va a estar orientado hacia la introducción. Hoy van a aprender cómo hacer una muy buena introducción. Yo los voy a guiar durante este proceso. Recuerdo mucho cuando estaba estudiando mi maestría en las clases, yo llegué incluso en el pregrado en la universidad, llegaba siempre como con ese conflicto, porque yo estaba muy influenciado por el texto narrativo. Entonces a mí el texto académico, el texto científico, el texto expositivo, me parecía como muy frío. Incluso yo lo veía esos textos como una receta donde póngale un poco de esto, póngale este otro poco, agréguele esto, termine con esto y revuelva ya. Y eso le dio un buen texto académico. Pareciera que está como influenciado por eso, ¿no? Como simplemente ponga esto, agréguele esto, aquí explique esto y ya, y nos da como una receta. Y yo en un comienzo me resistía mucho a eso, pero con el tiempo fui entendiendo que no, que esa es la naturaleza del texto expositivo. ¿Por qué? Porque hay que dejar a un lado nuestras pasiones. Tenemos que ser apasionados para escribir. Sí, hay que ser apasionado para escribir, pero dejar a un lado nuestras pasiones de aquí, dejar a un lado esa subjetividad. Bueno, porque es un texto, ya lo hemos discutido varias veces, que es un texto muy objetivo. Entonces, en la introducción, básicamente, por decirlo así, las recetas que vamos a tener, los ingredientes en esta receta para hacer una muy buena introducción, es primero tener un marco. Aquí van a ver algo que se va a llamar marco, es una primera parte. Su introducción, ustedes van a empezar con un marco. Luego van a tener algo que se llama enunciado explícito del tema. Creo que este nombre es como muy claro cuando dice enunciado explícito del tema, donde lo presentaremos allí clarito de qué se trata nuestro texto. Y al final con un anticipo. Bueno, el anticipo está más encaminado hacia lo que ubicar al lector sobre lo que se va a encontrar en el texto. Vamos a empezar entonces con el marco y tal vez ustedes dirán, venga, ¿esto qué es lo del marco, lo del marco, lo del marco? A ver, cuando uno empieza, el primer ingrediente que vamos a agregar aquí en esta receta es el marco. El marco es
esa primera cucharada que se va a mandar a la boca nuestro comensal. ¿Sí? Entonces es como ese primer ingrediente que se va a comer. Muchos de ustedes, por ejemplo, le sirven un plato y tú quisieras decirle a la persona que va a empezar a comer, ve, mira, ¿por qué no empiezas con la proteína? Empieza con la carne, que está deliciosa, jugosa. Entonces tú le estás diciendo, empieza con la carne. Empezó con la carne y dice, uy, qué delicia, si eso es la carne, me imagino aquí cómo estará todo. Entonces llamaste la atención de tu comensal. Aquí vas a llamar la atención, el interés de tu lector. Es importante tener un marco. Entonces, un marco es ese primer momento en el cual vamos a ubicar a nuestro lector, ¿cierto? Entonces, en el marco lo podemos hacer, esa estrategia de enganche. Es como una estrategia de enganche, ese primer ingrediente que le vamos a dar a nuestro comensal, a nuestro lector, es una estrategia de enganche. ¿Y esa estrategia de enganche qué puede ser? Pues rapidito, puede ser una anécdota, una interrogante, una frase, puede ser también una analogía, puede ser ubicar al lector en el contexto. Cada una de esas estrategias para lograr un buen marco la vamos a ver ahora. Bueno, la vamos a ver. Yo los voy a guiar para que hagan un buen marco en esas primeras líneas de un marco para su introducción y ustedes logren ubicarse allí y digan, venga, este va a ser mi ingrediente, este va a ser mi ingrediente y yo voy a ubicar a mi lector, lo voy a enganchar con este buen marco. Bueno, mm, un segundo ingrediente en una muy deliciosa y exquisita introducción es tener el enunciado explícito del tema. Como el nombre lo indica, enuncia explícitamente el tema que se va a tratar en nuestro texto. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque después de que ya hemos tomado el interés del lector, ya después de que lo hemos atrapado allí con todos esos sabores, o ese sabor, perdón, le vamos a decir, venga, es que usted aquí se va a encontrar con esto. Entonces, explícitamente le vamos a decir qué es lo que se va a encontrar, le vamos a presentar explícitamente el tema. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, pues se puede prestar para que el lector no logre ubicarse. Miren, cuando los profesores calificamos los textos, las actividades integradoras o calificamos, por ejemplo, incluso un trabajo cualquiera y ustedes tienen que escribir un texto, uno no logra como ubicarse sobre el tema como tal, sobre la precisión de lo que allí está desarrollando. Uno no logra como ubicarse. Entonces, el enunciado explícito del tema permite eso, ir directo allí, después de que atrapamos la atención, ir directo al punto que vamos a tratar. Y en un tercer momento, en un tercer ingrediente para esta deliciosa, exquisita introducción, un tercer ingrediente es el anticipo de subtemas o el contenido. Este anticipo hay que tenerlo muy claro, hay que tenerlo allí, ese momento, ese ingrediente hay que tenerlo muy, muy, pero muy claro. ¿Por qué? Porque para uno hablar de anticipar unos subtemas ya tuvo un momento como de planeación, usted ya organizó todo, usted desarrolló ya una outline o un mapa de lo que va a hablar, lo que va a decir, en qué momento lo va a decir. Entonces usted aquí ya en el desarrollo, que es ese segundo momento de la macroestructura, usted dice, venga, yo voy a hablar de A, B y C, son estos subtemas, A, B y C. Entonces, se trata que allí es muy importante que aquí al lector le digamos, venga, el tema es este, y yo de ese tema voy a hablar de A, de B y de C. Por ejemplo, un plato delicioso y un plato le servimos o acompañamos, no sé, nuestro pescado, pensemos que hicimos un salmón delicioso y lo acompañamos allí con una salsa. Entonces, el salmón fue esa entrada deliciosa que es el marco. Luego le dijimos, venga, usted lo que está comiendo es salmón. Rico lo que come, ¿cierto? Rico. Pues lo que está comiendo el salmón. Presentamos el tema principal.
Y luego dice, venga, pero ese salmón que lo acompaña, entonces vamos a decir, no, es una salsa. ¿Y esa salsa qué contiene? Pues contiene un poco de vino, vino blanco para nivelar allí los sabores, tenemos un poco de crema de leche, tenemos algo de ajo y de cebolla, en fin, le empezamos a mayonesa o ranch, tal vez alguna de estas salsas, son como unos ingredientes. Entonces, en el anticipo de subtemas, pues vamos a decir cuáles son esos subtemas que vamos a tratar. Ahora bien, desde una manera muy, pero muy breve que se van a mencionar, vamos a hablar de A, B y C. Entonces, en A no pueden decir allí en la introducción, no vamos a hablar de A y de A se desprende 1, 2 y 3, y de B se desprende 1 y 2 y de C se desprende 1, 2 y 3. No, vamos a ser allí muy breves en la presentación de esos sabores para ese componente, para cada uno de esos ¿qué? Subtemas. Entonces, muy, muy breve en mencionar ¿qué? Los subtemas. Entonces, el anticipo debe tomarse en cuenta, claro. Sin embargo, no se trata de un resumen del texto. No vamos a resumir el texto, no, sino de una brevísima presentación de lo que se encontrará en él. Bueno, entonces tenemos el texto expositivo en su macroestructura que tiene. ¿Qué tiene el texto expositivo? Recordemos que en su macroestructura tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión. Y que la introducción, si quieren verlo así, no sé, también tiene una macroestructura. Pensemos en la macroestructura de la introducción, que es que un marco, que es para allí enganchar ese momento, para enganchar el lector, tenemos un enunciado explícito del tema donde le decimos, venga, eso era salmón que usted se está comiendo. Y luego unos subtemas, sí, es que el salmón viene con una salsa y la salsa tiene esto, esto y lo otro. Entonces, eh, esos son los tres momentos, si quieren verlo así, de la macroestructura de la introducción. Pasaremos entonces a ver algunos ejemplos. Yo me voy a mover por acá. Yo tan inoportuno, ¿cierto? Son muy inoportuno. Me voy a mover por acá. A ver, ahí ya estoy bien. Entonces, creo que es oportuno ver unos ejemplos. Tal vez las explicaciones no son suficientes, entonces el día de hoy quiero darle unos ejemplos donde vamos a estar viendo 6 tipos de introducciones. Es sobre el mismo tema, ¿no? Pero tal vez estas introducciones, ¿qué tienen en común? Que es sobre el mismo tema, pero tal vez lo que los hace diferentes es que la propuesta de el marco, como lo vimos acá, la propuesta del marco es diferente. Entonces, diferentes, como una introducción alrededor, 6 introducciones alrededor del mismo tema, pero con diferentes estrategias de qué? De enganche, con diferentes marcos. Bueno, entonces empecemos con el primer ejemplo. Bueno, el marco, la primera manera, una estrategia que ustedes pueden utilizar para hacer un marco es utilizar datos estadísticos. Uy, y de hecho eso responde a una voz muy académica. Empezar con datos estadísticos, súper bien. Cuando usted empieza con datos estadísticos, inmediatamente su autor, su lector, perdón, dice, venga, este escritor está preparado, este escritor sabe lo que está hablando. De hecho, pues yo no estoy muy de acuerdo con muchos políticos, con la gran mayoría, por no decir todos, porque los políticos hablan desde la opinión, pero un político se vuelve más convincente cuando empieza a mostrar ¿qué? Datos estadísticos, cuando empieza a mostrar estadísticas, datos, información precisa y severa, sabemos que ya no está hablando, como dicen por ahí coloquialmente, carreta, ¿no? Sabemos que está con algo real. Entonces, esta primera estrategia es, el marco es datos estadísticos. Veamos este ejemplo. En el trimestre noviembre-diciembre 2016 y enero 2017, la tasa de desempleo de Bogotá fue de 7.2%, ubicándose en un rango superior al 7.9% e inferior al 6.5%. Datos, mucha información, estadística, súper bien, porque eso ya es una voz muy seria, una voz con mucha autoridad. Y la autoridad, lo que le da la autoridad es que es la estadística. En términos de cifras absolutas, según el informe
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, existen 354.000 personas que buscan empleo activamente. Observen cómo empezó allí a darnos qué, estadísticas, datos, números, cifras. Y luego vino a hacer como una interpretación, vino a contextualizar esas cifras, diciendo, según el informe, allí falta del ministerio, un pequeño error mío, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, existen 354.000 personas que buscan empleo activamente. Tenemos cifras, y esas cifras no están solas, esas cifras las contextualizó. Esto es una manera de empezar muy inteligente, muy, pero muy inteligente, muy estratégico allí. Ahora vamos a ver el tema. El tema, como podemos ver, es el desempleo. Marco, datos estadísticos, con eso enganchamos. Luego, ¿el tema cuál es? El desempleo. Vamos a ver entonces aquí brevemente cómo podemos mostrar, llevar allí, atacar directo y mostrar frontalmente, presentarlo allí directamente, ¿qué? El tema. El desempleo es la situación de una persona en condiciones de trabajar, pero no tiene empleo o la ha perdido por distintas razones. Por lo tanto, carece de salario. Mire que allí presentó el tema. ¿El tema cuál es? El desempleo. Allí nos ubicó con unos datos estadísticos, contextualizó los datos, luego vino y presentó que el desempleo. De eso se va a tratar, del desempleo. Ahora bien, lo que utilizó para hablar del desempleo fue una estrategia que yo les había mostrado en el texto anterior, y eso hace parte de la microestructura. ¿Cuál es la estrategia que utilizó? Que se llaman métodos. Utilizó una definición, se trajo una definición. El desempleo es la situación de una persona en condiciones de trabajar. La situación de una persona trabajar, pero no tiene empleo. Bien, o lo ha perdido por distintas razones. Punto y coma. Por lo tanto, coma, carece de salario. Una muy buena definición allí, con un buen método para traer el tema y fue a través de qué? De una definición. Vamos a ver el anticipo del contenido, de lo que se va a encontrar la persona que va a leer este texto expositivo. Recuerden que estamos trabajando solo en la introducción y son los subtemas. Los subtemas relacionados con qué? Con el desempleo. En los siguientes párrafos, mire que allí está siendo directo, explícito. En los siguientes párrafos, coma, se hará conocer las causas, primer subtema, causas, los efectos y las alternativas para reducir el desempleo. Él nos va a hablar de causas, efectos y alternativas de desempleo. Entonces observen que también en la microestructura que vamos a ver en esos subtemas, ya en el desarrollo, en el cuerpo, que vamos a ver, uno dice, venga, es que me van a hablar de causas. Y de las causas, pues, que me hablen de la causa uno, de la causa 2 y de la causa 3. Luego me va a hablar de los efectos, el efecto uno, el efecto 2, el efecto 3. Y finalmente me va a hablar de las alternativas, tal vez de la alternativa uno, la alternativa 2 y la alternativa 3 o 4, tal vez puede haber una cuarta, para reducir ¿qué? El desempleo. Entonces observen este ejemplo de qué? De introducción. ¿A partir de qué? De un enganche allí despertando el interés del lector que se llama datos estadísticos. Veamos un segundo ejemplo. Y seguimos trabajando con el desempleo, ¿no? ¿Por qué decidí hacerlo así? Porque es más fácil entenderlo para ustedes, ubicarse como uno a través de un tema puede utilizar diferentes estrategias de enganche. Bueno, para despertar el interés, para ubicarnos, para mostrar el tema y para hacer un anticipo. Marco, en forma de pregunta. Personalmente, cuando yo hacía una introducción en muchos ensayos, yo empezaba con preguntas. Empezaba con preguntas. Se valen las preguntas son válidas, las preguntas son válidas. Entonces, esta es una estrategia muy buena. Cuando uno empieza un texto y empieza con una pregunta, uy, es como una película que empezó con una situación y uno dice, venga, ¿de dónde nació esto? ¿Por qué ese asesinato? Venga, y allá, ¿por qué la secuestraron? ¿Y qué pasó con ellos que estaban allí en un momento desaparecieron? Son como interrogantes con los cuales a uno lo engancha la película. Y luego se va a tratar la película, va a intentar darle una respuesta a esos interrogantes, ¿no?
Vamos a ver entonces esta estrategia que es en forma de pregunta. Veamos. ¿Sabías que el cierre o no funcionamiento de una empresa no solo perjudica a sus trabajadores, coma, sino también a sus familiares, esposas e hijos? Miren que allí lo hizo a manera de qué? De pregunta. Y no solo lo dejó con una pregunta, continuó. Nuestro autor nos dice, venga, yo voy con otra pregunta. Y la otra pregunta es que es esta, miren, muy reflexiva. ¿Qué harías tú y tus familiares? Allá hay un problema de familiares. Si tus padres se encontraran desempleados, falta una tilde, encontraran, no, falta la tilde. Si sus padres se encontraran desempleados, y una tercera pregunta, ¿tus condiciones de vida serían normales? Esta estrategia es fabulosa en la medida en que pone al lector, lo sienta y lo pone a pensar. Y dice, venga, ¿usted ha pensado esto? ¿Y qué tal esto? ¿Y usted ha creído esto? De una se fue derechito, así como una flecha, a sentar a su lector y despertar el interés cuestionando no el interés, cuestionando como la realidad del lector y lógicamente contextualizándolo a través de qué? De una pregunta. En este caso fueron tres preguntas. ¿Vean? Veamos entonces cómo sería el tema. El tema, seguimos en estos ejemplos, va a ser que el desempleo, pero veamos cómo presentan el desempleo. Empieza aquí con un conector. Por esta razón, coma, es importante hablar acerca del desempleo. Miren, usted lo lleva a cuestionar. Por ejemplo, usted conoce las ventajas de comer salmón. ¿Usted ha llegado a pensar qué ocurre en su cuerpo cuando come salmón? ¿Alguna vez ha pensado qué ocurre si usted no come, por ejemplo, pescado en su vida y los nutrientes que le ofrece? Ah, venga, entonces el lector dice, el comensal dice, ay, sí, venga, ¿qué fue esto? Yo nunca lo había pensado. Claro, lo enganchamos y derecho con la pregunta. Por esta razón, es importante hablar acerca del desempleo, situación alarmante para muchas personas en nuestro país. Vean esta estrategia tan maravillosa. Es importante. Miren que es como la estrategia aquí del método es como de causa y efecto. Si por esta razón hay una causa allí y hay un efecto, es importante hablar del desempleo, situación alarmante para muchas personas en nuestro país. Bueno, ese es el tema. Ahora vamos a ver el anticipo del contenido, que son los subtemas. En los siguientes párrafos, volvemos a ese encabezado, en los siguientes párrafos, se puede decir de diferentes maneras y ya lo vamos a ver. En los siguientes párrafos, coma, se explicará acerca de los tipos de desempleo. Hay diferentes tipos de desempleo. Causas, segundo subtema, causas, efectos. Está hablando de las causas y efectos. Tipos, causas, efectos y medidas para reducir el desempleo. Observen que a diferencia del texto anterior, de la introducción anterior, este autor nos dijo, venga, entonces les voy a hablar de otra cosa, que se llama ¿qué? Tipos de desempleo. Decidió incluirlo. Entonces uno espera que en los subtemas va a hablar de tipos, y en los tipos puede tener A, B y C. Causas nuevamente, A, B y C. Y puede que en las causas de la A se desprenda uno y 2, no sabemos. Eso hace parte de qué? En inglés se llama outline. El outline es como el mapa, la organización, la estructura el mapa de tu texto expositivo. Y medidas, puede tener varias medidas. Bueno, puede ser 2, 3, 4. Pasemos a un tercer ejemplo. Espero que hasta ahora esté siendo claro y los esté ayudando a orientarse y a ubicarse y a pensar, venga, necesito tener un buen marco. Otro, lo utilicé mucho en la maestría, que era utilizar citas o frases. Una cita, una frase, siempre cae bien. De hecho, me gusta a mí acompañar
muchas publicaciones en redes sociales con citas o frases. Es una muy buena idea de captar la atención de nuestros lectores. Entonces, incluso es efectivo en las redes sociales, háganlo. Entonces vamos a ver esta cita, que está relacionada con qué? Con el desempleo. La esperanza es la motivación que permite a los desempleados salir de la cama cada mañana con entusiasmo y límites de trabajo. Entonces, la esperanza es la motivación que permite a los desempleados. Miren, salir de la cama cada mañana con entusiasmo, a mí me parece fabulosa esta estrategia de traer allí una cita o una frase. Muy bien. Entonces aquí, límites de trabajo y tenemos entre paréntesis al autor, faltó allí tal vez el año, yo lo agregaría como tal vez para obedecer a las normas de APA. Y lógicamente en un texto expositivo no es como en una frase que publicamos en Facebook, no tiene ese grado de informalidad. En un texto expositivo debemos mencionar el año. Entonces, Emmanuel Cleaver y tal vez allí ponemos el año. Es decir, que día a día millones de personas en el mundo buscan ávidamente un empleo. Una frase. Y luego, después de esa frase, vino a darle una explicación a la frase contextualizándola a una realidad. No es dejar la frase sola, no es aterrizarla, es contextualizarla. Entonces, hay algo que quiero hacer una aclaración. Estos ejemplos de introducciones, pues son más bien cortas, no son tan largas. Yo personalmente, si estuviera orientando a alguien en este ejercicio, le diría en cada uno de esos ejemplos, tal vez, ¿por qué no amplías un poco más la contextualización de la frase? Eso ayudaría mucho. Por esta razón es que a veces las introducciones vienen con dos párrafos. Entonces, eso puede ocurrir, ¿no? Entonces, tal vez pensemos que en este ejemplo trata de contextualizar más esta frase y reflexiona sobre ella y ubica al lector sobre la frase como tal, contextualizándola o hilándola con lo que va a ser el tema de este escrito, ¿no? Y puede que ahí se vaya un párrafo, claro. Y luego en el otro hablaría de qué? De el tema, va a presentar el tema en el próximo párrafo, puede ser. Entonces veamos este. Personalmente, les digo aquí, si yo fuera a escribir una introducción, yo con el marco me haría un párrafo. Y con el tema y el anticipo de los subtemas o el contenido, en la presentación del contenido, allí con esos dos me haría otro párrafo. Yo lo haría de esa manera y quedaría súper guau. Ahora bien, si ustedes lo quieren hacer todo en un párrafo introductorio, está bien, no hay problema. Por lo tanto, buen conector, por lo tanto, se hace imperante, allí, imperante conocer una alarmante polémica llamada desempleo. Miren cómo lo presentó el subtema. Una frase, una cita, la contextualizó y luego nos viene a decir, por lo tanto, después de contextualizar la cita, dice, se hace imperante conocer una alarmante polémica llamada desempleo que afecta no solo a nuestro país, sino también al mundo entero. Uy, lo ubicó súper bien. Miren cómo en cada uno de estos modelos, ejemplos, para hacer una introducción, llevamos hasta ahora 3 introducciones sobre el mismo tema. Yo pude haberlo hecho sobre diferentes temas, pero no. Es sobre el mismo tema para mostrarles que hay una intención en esta, en que sea el mismo tema. Para mirar uno cómo se puede mover. Uno se puede mover con cualquier tema, se puede mover y ponerle un buen marco, introducir allí el tema, presentarlo, un buen anticipo, y es todo sobre qué? El mismo tema. Entonces, puede ocurrir que algunos temas se adapten más a unos marcos, puede ser, pero yo creo que todos los temas se adaptan muy bien a todos los marcos. Es simplemente requiere que del ingenio, de, de, de esa, llamémoslo así, en inglés se llama performance. Pero bueno, se refiere como a ese ingenio del autor para traer allí los marcos,
relacionados con los temas y los anticipos. Bueno, veamos el anticipo del contenido. Son los subtemas para este marco que cito frase. Dice, en las siguientes líneas, ya no en los siguientes párrafos, decidió el autor cambiarlo aquí porque líneas. En las siguientes líneas se explicará acerca de los tipos, causas y las consecuencias que acarrea el desempleo. Aquí utilizamos otro verbo que fue acarrear y aquí ya no nos van a hablar en este texto, solo nos van a hablar de tipos, causas y consecuencias. No nos van a proponer nada más, no nos van a hablar como posibles soluciones, no. Tipos, causas, consecuencias, está delimitado. Si en este texto nos llegan a hablar de posibles sugerencias para reducir el desempleo, en el desarrollo, no se venga, falló con esa introducción, o falló con la introducción, no, falló con algo específico en la introducción, que es que no lo anticipó, no nos contó sobre ese subtema. Pero aquí el autor está siendo claro, no es que yo le hablo de A, B y C, tipos, causas, consecuencias, que acarrea el desempleo. Yo no voy a hablar de nada más. Allá como Pilato se lava las manos y dice, no, yo no voy a hablar, voy a decirles que tal vez existen estas propuestas, que aparte, no, tipos, causas, consecuencias. Entonces, esa es la otra estrategia. Pasemos a un cuarto ejemplo, que es forma de anécdota. Esta forma de anécdota no la llegué yo a utilizar, sin embargo, recuerdo mucho tener una compañera en la universidad que en muchos ensayos empezaba con anécdotas. Entonces las anécdotas son buenas en la medida que, a ver, voy a ser muy directo, la medida que las personas somos chismosas. Nosotros nos gusta el chisme, somos chismosos por naturaleza, entonces cuando nos empiezan a contar una anécdota, inmediatamente nos empieza a llamar la atención. Uy, una anécdota siempre llama la atención, siempre llama la atención. Entonces, me parece muy buena estrategia, traerlo allí con que, a manera de anécdota. Cuando alguien llega y te empieza a contar una anécdota, me dice, venga, ¿qué pasó? Un ejemplo. Alguien va a venir a una conferencia y empezó con una anécdota. Es una muy buena estrategia. Lo puede hacer, ¿por qué no? Entonces, las anécdotas son buenas porque trabajan con la mente nuestra para llamar nuestro interés, porque pareciera entonces que somos chismosos por naturaleza. Y no digan que no. Bueno, veamos este ejemplo, leamos. Dice, recuerdo mucho la época en que mi papá trabajaba en la empresa minera de Dow Run. Esto le permitía darnos ciertas condiciones. Por ejemplo, mis hermanos mayores estudiaban en una universidad privada. Uy, allí está haciendo una muy buena anécdota. Cuando cerraron el complejo metalúrgico, él se quedó sin trabajo y nos vimos en apremios. Mis hermanos dejaron de estudiar un tiempo para ponerse a trabajar. Se ven que esta anécdota tiene un orden cronológico. Primero pasó esto, segundo esto. Estamos bien cuando nos ocurrió esto. Llegó el desempleo. Miren cómo en la anécdota, a través de esta historia, de este relato, nos están ubicando y llegan allí al tema, que es que el desempleo, y no está diciendo mi historia sobre el desempleo, no. Ahí en esas líneas nos están dejando ver que ellos tuvieron el papá de la familia, back in the day, nos dicen en inglés allí, hace unos años, hace un tiempo en el pasado, pues tuvo un problema de qué? De desempleo. Tema, sabemos que es el desempleo y ese siempre va a ser aquí. Esto es un motivo para hablar más profundamente sobre la problemática del desempleo. Miren que allí se fue directo a presentar, fue directo a presentar el tema. Esto es un motivo para hablar más profundamente sobre la problemática del desempleo. Le contó una historia. Ahora bien, observen que aquí viene otro de los métodos que es la narrativa. Profe, y no pues que uno en los textos expositivos no puede hablar en primera persona. Por eso yo digo, es que no es absoluto. Lo que ocurre aquí es que está contando una historia, es en primera persona porque a ese autor le ocurrió, pero simplemente aquí como estrategia para hacer un buen marco utilizó que la anécdota y la contó desde aquí. Dijo, ay no, entonces yo voy a contar que Pedro recuerda mucho la época en que, ¿no?
o mi papá recuerda la época. No, 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 yo recuerdo mucho la época. ¿Por qué? Porque es una estrategia narrativa y narrativa dentro de un texto que es positivo, no hay problema, pero es una estrategia, no es la voz de todo el texto, es solo aquí un pequeño ingrediente dentro de la introducción. Y vemos que fue muy directo. Si yo fuera el profe de esta persona, yo lo hubiese podido cambiar, ¿no? Yo lo hubiese podido cambiar y decir antes de presentarles estos ejemplos, decir, no, venga, voy a ampliar aquí ya la manera como muestro, como traigo el tema. No, ¿por qué lo traigo? Porque es una alternativa. Yo qué le diría, venga, podemos ampliar un poco más la manera de presentar que el, el tema. Esto es un motivo para hablar más profundamente sobre la problemática del desempleo. Yo quería tal vez le podría sugerir, venga, contextualicemos un poco más, contextualicemos el marco, ahí está contextualizado lógicamente con una historia del desempleo, pero contextualicémoslo para este ejercicio de texto investigativo, aterricémoslo, conectémoslo allí y luego ahí sí, digamos que esto es un motivo para hablar más profundamente sobre la problemática del desempleo. Sería una que observación. Vemos ahora el anticipo de contenido que son los subtemas. En los siguientes párrafos se explicará acerca de las causas, medidas y efectos para reducirlo en nuestro país. Observen que en este caso en el contenido ya venimos aquí medidas que se tienen, las causas, efectos para qué reducirlo y dónde, no en el mundo y lo contextualizó en nuestro país. Bueno, pasemos a un quinto ejemplo. En este quinto ejemplo es la analogía. En la analogía trae dos aspectos. Analogía. La analogía entonces entendamos como si trayera allí dos aspectos que los va a poner en confrontación. Algo de la realidad, tal vez ser algo de la ficción, puede ser pues una figura, ¿no? Utilizar ese recurso de analogía. Para entenderlo mucho mejor, veamos este ejemplo. El desempleo es como una empresa que busca crecer. Entonces, observen que trae, en una analogía uno trae dos cosas para confrontarlas, pero confrontarlas no en la manera en que las pone allí a debatir, sino las confronta diciendo, venga, el desempleo. Y lo trajo, tal vez el verbo no sea confrontar, pero trajo allí como para comparar, ¿ven? Se puede hacer para comparar, y claro, se puede hacer para comparar que el desempleo, y decir, traigo estas dos cosas, desempleo, que es mi subtema, y con qué hizo la analogía, con una empresa. El desempleo es como una empresa que busca crecer. El desempleado busca espacios, proyectos o empresas donde desarrollar sus habilidades y la empresa busca clientes. Para ello, ambos han de desplegar todo un artesanal de estrategias, planes y acciones de marketing. Uy, es una analogía entre desempleo y una empresa muy bien aterrizada y creo que tiene una voz muy seria allí, seria, que no es regañona, no, pero es una voz muy, muy seria en la medida en que está muy centrada. Y eso es lo que busca el texto expositivo. Y no está lleno de pasiones, pero sí es intenso, dice allí. Para ello, ambos han de desplegar todo un artesanal de estrategias, planes y acciones de marketing. Veamos cómo se presenta el tema que es el desempleo. En este sentido, me gusta ese conector. En este sentido, el desempleo es la situación de una persona en condiciones de trabajar. Miren, nos lo trajo acá, utilizó el desempleo con la empresa y luego nos vino a traer, presentar el tema, como lo vimos anteriormente, a través de una definición. En este sentido, porque me parece muy inteligente porque lo comparó con una empresa y luego ya nos lo trajo directamente a decirnos que venga, no, es que ya lo comparé con una empresa, pero ahora yo se los voy a traer ¿con qué? Con una definición. Y ya habíamos leído esta definición es una persona en condiciones de trabajar, pero no tiene empleo o lo ha perdido por distintas razones, por lo tanto carece de salario. Aquí faltaba una coma.
Anticipo del contenido, son los subtemas, vamos a ver. De ahí que en las siguientes líneas, uy, me gusta mucho, en este sentido, me gusta mucho esta frase allí para traer a presentar los subtemas. De ahí que en las siguientes líneas, coma, faltó la coma, se hará a conocer las causas, efectos y consecuencias del desempleo en nuestro país. Causas, efectos y consecuencias. Creo que este es uno de los ejemplos que maneja muy claro los subtemas. Y nos está diciendo, venga, yo le voy a hablar de qué, tres subtemas. Causas, efectos y consecuencias. Que de las causas va a hablar, no sé, las causas de orden, yo qué sé, cultural. Puede ser algo cultural el desempleo, puede ser algo político, puede ser a modelos económicos, puede obedecer a cuestiones geográficas, no sé, ubicaciones, zonas urbanas. Entonces, aquí lo está mencionando, no. Entonces, por eso yo les decía en un comienzo, cuando se habla de los subtemas, son así brevesísimo, muy breve. Causas, efectos y consecuencias del desempleo en nuestro país. Veamos un último ejemplo. En este es contexto. Yo les explicaba anteriormente que uno debe traer todos estos marcos y como darles un piso, ¿cierto? Ya sea una analogía, ya sea tal vez uno de los diferentes marcos que hemos visto, una anécdota, una frase, en fin. Pero entonces, y uno busca contextualizarlo, pero utilizar el contexto como tal es otra estrategia. Es de una situar al lector en un contexto. Por ejemplo, eso ocurre en las películas. Las películas cuando empiezan, por ejemplo, yo que sé, una película de ciencia ficción, lo que hace, como es ciencia ficción, eso es un tiempo imaginario, tal vez puede ser en el futuro, puede ser ciencia ficción basada en el futuro, porque es ciencia ficción también basada en el presente. Entonces puede que esté basada en el futuro y de una no va a arrancar con la mayoría de estas películas, lo que arrancan es mostrando que el contexto, cómo es ese futuro. De una empiezan mostrando ese futuro, lo van ilustrando. Entonces eso es lo que hace tal vez el contexto, como le ayuda a entender al lector una realidad, lo ubica en una realidad. Veamos el ejemplo. Hace años que el país viene experimentando índices de crecimiento económicos positivos. Sin embargo, punto y coma, sin embargo, coma, esto no se ve reflejado en la creación de mayor número de empleos, existiendo hasta la fecha un porcentaje considerable de desempleados y subempleados quienes viven en malas condiciones a causa de ello. Uy, podrán algunos pensar, venga, eso suena como muy pasional, pero no es muy aterrizado, es muy aterrizado. Y creo que lo ubica muy bien en el contexto porque empieza aquí diciendo, hace años que el país viene experimentando índices de crecimiento económico positivo. Y empieza con algo contextualizando, no es que el país, hay unas cifras que muestran que económicamente estamos creciendo. Y luego viene con un conector de contraste. Y como no hay un punto, los conectores se deben poner, en este caso, como antes de ellos, un punto y coma y luego ahí sí la coma. Sin embargo, ojo, sin embargo, no obstante, cuando se escribe no obstante, usted queda duro. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la creación de mayor número de empleos. Uy, existiendo, nos está contextualizando, existiendo hasta la fecha un porcentaje considerable de desempleados o subempleados quienes viven en malas condiciones a causa de ello. Nos contextualizó, nos trajo, nos entró en una realidad como la película. Uy, el futuro, 2100, nos faltan 80 años. Entonces, 2200, yo qué sé, y nos ubicó en esa realidad, nos lo trajo allí, nos contextualizó. Entonces, la mayoría por ejemplo, de películas cuando están ubicadas no, en otro tiempo, lo que hacen, una de las estrategias es ubicar a la audiencia en el contexto. Analicen eso en muchas películas y ese es el enganche. Esos son los 5 primeros minutos, muchas veces, o los 2 primeros minutos. Los 5 no, los 2 primeros minutos es poner al lector en un contexto.
Vamos a ver cómo presenta el tema. Puesto que es un factor importante que marca el desarrollo o atraso de una nación, mire, esto que es importante, tenemos allí una aclaración. Es importante conocer los ámbitos más sobresalientes acerca del desempleo. Nos trajo allí, nos dijo, venga, hay que conocer los ámbitos más importantes de qué? Del desempleo. Este presentación del tema tiene un problema y ya se dieron cuenta cuál es, ¿no? Puesto que es un factor importante que marca el desarrollo o atraso de una nación. Ese es otro error mío. Bueno, hasta los profes nos equivocamos. Es importante que marca el desarrollo o atraso de una nación. Es importante, otra vez importante. Entonces aquí necesitaríamos una frase eh, o un sinónimo de importante. A ver, lo del nació no lo tenía yo preparado en mi script, en mi discurso. Se me fue, no sé, tal vez allí me había puesto la coma y cuando la había puesto y cuando la puse borré la N. Les ofrezco me disculpen. Pero entonces lo del importante sí fue intencional. Miren, cuando uno escribe es indispensable, indispensable, es de gran importancia. Indispensable lo pueden utilizar como sinónimo de importante. Es necesario, es de vital importancia, entonces cambiar allí importante por importancia puede ser, aunque yo diría que no. Entonces, ese estilo. Entonces, yo creo que en ese caso, lo hice intencional, poner esta palabra repetida, es para qué, para recordarles, cuando uno escribe, una de las reglas de oro, primero planear, que es una de las más importantes, que yo espero que hasta ahora ustedes ya hayan planeado mucho y que con la del video anterior les haya servido mucho para ubicarse con las orientaciones de su profe de investigación. Y segundo es tener un diccionario o estar con la idea en la cabeza de utilizar ¿qué? Sinónimos. Algo que yo cuando escribo es, incluso cuando yo hago una opinión en las redes sociales, por ejemplo, hay una publicación en El Tiempo y yo quiero ir a dar allá mi opinión, hago mi escrito y es inevitable para mí ver una palabra y encontrar no, sinónimo. Porque hay palabras que les da más fuerza. Un sinónimo, usted puede jugar con la melancolía, puede jugar con emociones, con tristeza, puede sonar más fuerte, puede sonar más débil, puede sonar más académico. Eh, por ejemplo, si usted dijera, pero, pero, es una conjunction, una conjunción allí muy simple, básica, pero vamos a subirle un poquito la categoría, sin embargo. Subió de categoría, escribir, pero le subió de categoría, sin embargo. Pongámosle un sonido más académico. No obstante, suena mucho mejor. Entonces observen cómo los sinónimos uno puede jugar con ellos para darle ¿qué? Para darle voces, para darle matices a nuestro escrito, darle seriedad. Por eso a veces uno lee un texto y uno dice, venga, ¿qué es esto que hay aquí? Y a pesar de que es la rigurosidad académica en el texto, pero uno dice, venga, es muy centrado en lo que escribe, pero eso a veces obedece que al uso de las palabras estratégicamente puestas allí para que leen esa fuerza. Entonces, en Word, yo creo que es muy facilito, usted le da clic derecho a la palabra, mira ahí en el panel que le muestra, dice sinónimos y va, de una encuentran muchos sinónimos o en internet muchos, o en su celular tienen un diccionario de sinónimos, creo que les había recomendado eso, importantes sinónimos. Y el otro es, tercera sugerencia, es una lista de conectores, que tal vez eso les va a compartir en un video. No lo haré yo, me gustaría mucho hacer un video de conectores, pero no, se los voy a dejar más bien se los voy a dejar allí un link de YouTube.
y con un archivito en PDF. Bueno, entonces, puesto que es un factor importante que marca el desarrollo o atraso de una nación, es importante conocer los ámbitos más sobresalientes acerca del desempleo. Uy, ámbitos más sobresalientes. Ya nos dio unas luces sobre los subtemas. Por lo tanto, se conocerá qué tipos existen. A ver, los ámbitos más sobresalientes son del desempleo son qué tipos existen, las causas que lo originan, qué repercusión tiene y lo que se puede hacer para prevenir el desempleo. Miren que este ejemplo a mí me parece, es un ejemplo que, con el cual me identifico yo más en el estilo del que lo escribió, más como con, digo, uy, sí, yo lo haría así. A ver, entonces dice, por lo tanto, se conocerá qué tipos existen. ¿Tipos de qué? De desempleos. Las causas que lo originan. Segundo, causas que lo originan. Tercero, ¿qué repercusión tienen? Repercusión, efectos. Observen que él dijo, no, es que yo veo que todo el mundo habla de efectos. Yo hablar de qué? Repercusión. ¿Qué repercusión tiene? O qué repercusiones tiene, tal vez agregaría yo eso, que no qué repercusión, porque no lo deja como una sola repercusión. Entonces, causas, repercusiones o efectos y lo que se puede hacer para prevenir el desempleo. Uy, 4 temas claritos. Y de cada uno de esos subtemas se deben desprender, lógicamente, otros subtemas, como les he venido explicando. Entonces, cuando usted escribe, usted ya sabe cómo hacer una introducción. Y en el desarrollo, que es con lo que vamos a hablar luego, es que usted tiene, venga, yo voy a hablar primero de causas. ¿Cuáles son las causas? Las cosas son esta y esta. Yo me imagino que en ese texto va a venir así, van a venir las causas A, B y C. En las repercusiones, si dije repercusión, tal vez aquí yo de estilo le diría no, venga, no dije repercusión porque usted está hablando de unos efectos, está hablando en plural, hay varios efectos. No, 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 Diego, es que solo hablo de un efecto muy importante. Ah, bueno, qué pena. Y es que de ese efecto, de esa repercusión se desprenden otros subtemas. Ah, bueno, qué pena. Eso ya es estilo. Y lógicamente que está relacionado con, eso es, ese estilo no, perdón, eso es contenido. Contenido que está ligado a qué? Al estilo. Y lo que se puede hacer para prevenir. Entonces se puede prevenir, entonces viene desde diferentes autoridades recursos a mostrarnos que unas propuestas para prevenir qué? El desempleo. Prevenirlo. Entonces voy a mostrar A, B y C. Eso se va a ver más adelante y lo vamos a ver en otro video cuando yo les hable del desarrollo del tema. Es decir, venga, primero hable de las causas, luego de la repercusión y luego hable sobre qué se puede hacer para prevenir. Imagínese usted en este texto empezar hablando. Por lo tanto, se conocerá tipos que existen. A ver, los tipos, se me lo voy a pasar ahora. Tipos, usted empezando diciendo, por lo tanto, se conocerá eh, por lo tanto, se conocerá o se desarrollará o en los párrafos se abordará sobre qué se puede hacer para prevenir el desempleo. No, pues es que ya la prevención llega al final, entonces observen que cada uno de los subtemas están ubicados estratégicamente. Tipos, es como una ruta, ¿no? Como una ruta, hay una ruta. Lo primero que vemos en esa ruta para abordar el desempleo que él nos está proponiendo son ¿qué? Tipos. Seguimos avanzando. Y en los tipos vamos a ver el tipo A, B y C. Seguimos. Causas. Causas. A, B y C. Luego pasamos a repercusiones o efectos. A, B y C. Imagínense uno hablando de los efectos y primero y luego de las causas. No. Primero causas, luego efectos. A, B y C. Y el final viene a decir unas estrategias o qué se puede hacer para prevenir también A, B y C. Y cada uno de esos de A, B y C dentro de los tipos, dentro de las causas y dentro de las repercusiones también deben ir ubicados estratégicamente. Por eso que el desarrollo obedece más. No, bueno, lógicamente tiene que ver el estilo, pero también en la estructura, en la planeación, que esté muy bien planeado, usted cómo va a ubicar todo esto. Por eso es tan importante planear antes de escribir. Bueno, entonces en el próximo video vamos a estar trabajando sobre el desarrollo. Yo me imagino que ustedes ya tienen gan adelantado, casi todo adelantado,
sus actividades integradoras y que aquí con estos espacios simplemente lo que buscamos es que afinar uno de los puntos en la evaluación y una de las habilidades que ustedes deben desarrollar es tener las competencias necesarias para hacer buenos textos expositivos, académicos, científicos que respondan a las características o a la naturaleza propia del estilo de esos tipos de textos. Un abrazo muchachos, espero este espacio haya sido valioso para ustedes y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, bye bye.